Pablo Escobar escondió 500.000 millones de pesos y solo se encontraron 18 millones de pesos. ¿Alguna vez has ganado tanto dinero que terminaste desperdiciándolo? ¿Cuánto desperdiciaste? ¿Fueron unos cientos? ¿Un par de miles? ¿Qué tal 2 millones de pesos? En 1992, el narcotraficante internacional Pablo Escobar estaba huyendo de la policía cuando se encontró atrapado con su familia en los helados bosques de Colombia. Su hijita era la que más sufría el frío, y lo único que tenía encima era una bolsa de dinero. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Sacó 2 millones de pesos de la bolsa y le prendió fuego para mantener caliente a su hija. 2 millones de pesos. La mayoría de la gente preferiría morir antes que quemar esa cantidad para sobrevivir. Y eso es porque la mayoría de la gente nunca experimentará la riqueza que tenía Pablo. El dinero nunca fue un problema para el capo de la droga. Su único problema con el dinero era dónde guardarlo. Y como no confiaba en los bancos, el jefe del crimen escondió la mayor parte de su riqueza en los lugares más extraños, en barriles, debajo de los campos y detrás de las paredes. Y durante décadas, desde su muerte, la gente ha estado descubriendo estos lugares ocultos hasta el punto de que incluso su sobrino encontró 18 millones de pesos de la riqueza oculta de Pablo. Bienvenidos a un nuevo video. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal, es gratis. Comencemos, pero antes de entrar en esto, primero hablemos sobre la fortuna del capo de la droga y cómo llegó a ser en primer lugar. Como un hombre amasó tanta riqueza del crimen que la revista Forbes tuvo que nombrarlo oficialmente el 7º hombre más rico del mundo en ese momento. ¿A dónde fue toda esa riqueza cuando murió? Y lo que es más importante, cómo encontró su sobrino 18 millones de pesos detrás de las paredes de su casa. Pablo Escobar nació y creció en la ciudad colombiana de Medellín. Su familia era tan pobre que tuvo que incursionar en delitos menores para sobrevivir. Cuando tenía 20 años, estaba en la escena de las drogas colombianas y para los 26, había reunido al menos 3 millones de pesos. Luego Pablo creó el Cártel de Medellín, ganó más dinero y compró al menos 15 aviones. Sencillamente, Pablo Escobar estaba haciendo con las drogas duras lo que John D. Rockefeller hacía con el petróleo. Más de $145.000.000 diarios en efectivo y una renta anual de 55.000 millones de pesos. Estaba ganando tanto dinero que su cartel gastó más de $1.000 cada semana comprando bandas elásticas para envolver su incesante flujo de efectivo. Al mismo tiempo, también se encontraron perdiendo 6.000 millones de ese dinero a causa de los roedores. Pero todos sabemos cómo terminó. Escobar recibió un disparo fatal en la cabeza por soldados que descubrieron dónde se escondía. Entonces, con la muerte de Pablo Escobar, todos comenzaron a hacerse una pregunta muy importante pero peligrosa: ¿qué pasó con la fortuna de Pablo Escobar? Cuando mueres, no puedes llevarte tu dinero. Con la cantidad de dinero que estaba ganando Escobar, tenía que tener personas de confianza que pudieran mantenerse al día con el movimiento de su flujo de caja. Y esas dos personas eran su hermano mayor, Roberto Escobar, y su hermana menor inmediata, Alba Marina Escobar. Estas eran las únicas dos personas en las que confiaba. Hay 3 formas de categorizar la riqueza de Escobar, y te diremos exactamente a dónde fueron a parar todas y cada una de ellas. La primera categoría incluye sus activos líquidos, sus autos, dinero, mansiones, ropa, entre otros elementos materiales físicos. La segunda categoría incluye todo el dinero que guardaba en lugares ocultos como cuevas subterráneas, detrás de paredes y en la jungla. La tercera y última categoría incluye el dinero que escondió en los bancos, que no era tanto porque los bancos realmente no querían quedarse con su dinero y, para empezar, Pablo no confiaba en ellos. Después de la muerte de Escobar, su imperio de drogas, como era de esperar, se vino abajo. Sin embargo, su familia no recibió mucho. La riqueza que tenían les fue arrebatada por cárteles rivales que buscaban diezmar lo que quedaba del legado de Escobar. Así que gastaron la mayor parte de su dinero en seguridad. En un momento, tuvieron que comprar todo el piso de un hotel para que nadie pudiera acercarse sigilosamente a ellos. Incluso el gobierno tuvo que intervenir llenando el hotel de guardias que los protegieran de los enemigos de Pablo. Pero con el tiempo, esto se volvió demasiado costoso ya que su dinero comenzó a agotarse. Para colmo,
Pablo no había escrito ningún testamento ni dejado ninguna herencia para su familia. Se vieron obligados a conformarse con lo que pudieron encontrar de la primera y tercera categoría de su riqueza, que no era mucha, porque otros cárteles, diferentes gobiernos y hasta la población local de Medellín habían saqueado, incautado y robado lo que tenían. La segunda categoría era donde estaba todo el dinero. Pablo tenía miles de millones de dólares escondidos por toda Colombia. Pero había un problema importante. Nadie tenía idea de dónde estaban los lugares ocultos. No había ningún mapa de la fortuna oculta de Escobar. Porque el capo de la droga tenía la costumbre de matar a los secuaces que enviaba para ocultar su botín. Pablo Escobar les daría instrucciones para encoger su dinero y ocultarlo enterrándolo o guardándolo en búnkeres subterráneos o escondiéndolo en cuevas. Y cuando estos secuaces le informaron a su jefe, los hizo matar. De esa forma, él era el único que sabía dónde estaba escondido el dinero. Ni siquiera les dijo a sus hermanos de confianza dónde guardaba el dinero. Todo estaba en su cabeza y solo se divulgaba cuando era necesario saberlo. Entonces, hasta el día de hoy, la mayor parte del dinero que escondió no se ha encontrado. Sin embargo, eso no significa que no haya habido descubrimientos. En noviembre de 1989, mientras Escobar aún vivía, alguien desenterró por error 3 millones de pesos que habían sido escondidos en 3 latas de plástico y enterrados. Al año siguiente, otra persona encontró 26 millones de dólares junto con 150 lingotes de oro. 20 años después, en 2009, alguien más encontró 6 millones de pesos en la selva donde Escobar había creado varias fábricas de cocaína. Ese mismo año, nuevamente se encontraron 10 millones de pesos escondidos en su rancho Hacienda Nápoles que se había convertido en una especie de museo. Luego, un agricultor de 65 años encontró 600 millones de pesos enterrados en cientos de barriles en un campo donde estaba cavando para comenzar una plantación de palma de olivo. Le entregó todo a la policía. Sin embargo, el descubrimiento más reciente ocurrió cuando el sobrino del difunto capo, Nicolás Escobar, encontró alrededor de 18 millones de pesos escondidos detrás de las paredes de la casa de su tío. Nicolás ya llevaba 5 años viviendo en la casa cuando descubrió el dinero en efectivo, y también estaba más que familiarizado con el controvertido legado de su tío. Cuando su tío aún vivía, Nicolás fue secuestrado y torturado durante 7 horas por personas que buscaban el paradero de Escobar. Cuando los medios colombianos le preguntaron a Nicolás Escobar cómo sabía que el dinero de su tío estaba detrás de los muros de su casa, dijo que fue una visión que le mostró. Si bien esto puede parecer incompleto, Nicolás explicó que su tío había usado la casa como escondite en el pasado y que no era la primera vez que encontraba dinero. En uno de sus escondites, Nicolás también encontró una máquina de escribir, un bolígrafo de oro, teléfonos satelitales, una cámara y un papel cinematográfico que aún no se había desarrollado. Una cosa más, algunos de los billetes estaban deteriorados y ya no se podían usar. Peor aún, según Nicolás, tenían un olor 100 veces peor que algo que había muerto. El descubrimiento de la fortuna de Escobar fue gracias a un hombre llamado Roberto. Sin embargo, Roberto no es solo un cazador de tesoros. Los informes afirman que en realidad es el hijo secreto del propio Pablo Escobar. Dado que su padre no le dejó nada a nadie, se ha encargado de encontrar los miles de millones de su padre. Cuando era solo un niño, Roberto se salvó del mismo tiroteo que mató a su madre. Luego, supuestamente fue adoptado por un agente que estaba estacionado en Colombia durante el reinado de Escobar. Cuando otros cárteles rivales se enteraron de su existencia, tuvieron que enviarlo al Reino Unido para evitar la captura. Se quedó en el Reino Unido durante muchos años y solo se enteró de su verdadera identidad cuando tenía 20 años. Si crees que esta historia suena demasiado bien, bueno, se vuelve más rara. Cuando el agente Mi-6 que lo adoptó estaba en su lecho de muerte, le entregó a Roberto una nota codificada que tenía toda la información necesaria para que Roberto encontrara los millones de Escobar. Y desde entonces, Roberto ha hecho de la misión de su vida encontrar la riqueza de su padre biológico. Los códigos que llevaron al descubrimiento de partes de esa fortuna en una antigua mansión de Escobar en Florida. ¿Había algo en la caja fuerte? Bueno, si fueras tú quien lo encontró, ¿se lo dirías a alguien? Todavía hay miles de millones de dólares escondidos en las propiedades de Escobar. El truco es simplemente encontrar dónde están,
pero conlleva ciertos riesgos, incluso si es posible. Por ejemplo, las mismas personas que encontraron la caja fuerte en la antigua mansión de Escobar en Florida, también informaron que poco después del anuncio, alguien robó en la propiedad. E incluso Nicolás, que parece ser el único que ha tenido mejor suerte en encontrar la fortuna de Escobar, dijo a la prensa que había sufrido un ataque muchos años antes de personas que querían a su tío muerto. Fue secuestrado por estos individuos y torturado durante varias horas. 2 trabajadores que también fueron capturados con él. Lo torturaron con una motosierra. Entonces, incluso si te sientes interesado en descubrir la fortuna de Escobar, ten en cuenta que hay personas mucho más peligrosas que están interesadas en encontrarla. Para todos los buscadores de tesoros, si vives en Colombia, es posible que desees revisar tus paredes. Y si tienes una granja, es posible que quieras desenterrarla. Nunca sabes. Es posible que encuentre dinero en barriles o en bolsas de plástico detrás de sus paredes. Cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios. Si el vídeo te ha gustado, dale like, suscríbete y no te olvides darle a la campanita para que no te pierdas próximos vídeos como este. Hasta la próxima.